Bueno, yo comenzaré diciendo que Ravenna es una ciudad al norte de Italia en la Emilia-Romagna y la capital de la provincia homónica, como se ve en la imagen. Bueno, ahora un poco de contextualización histórica. Bueno, el emperador Justiniano, que fue el protagonista del periodo de máximo esplendor del Imperio Bizantino, o sea, la Primera Edad de Oro, en el siglo VI, Justiniano intentó revivir la gloria del antiguo Imperio Romano, emprendiendo así la conquista del Mediterráneo. Así podemos apreciar cuáles fueron las conquistas de Justiniano, ya que en este mapa aparecen en verde, que por cierto es un mapa del Imperio Bizantino en el año 550. Claramente entre sus capturas se incluye Italia, donde se encontraba la ciudad de Ravenna, que se convirtió posteriormente en el siglo IV en la ciudad más importante del mundo bizantino de Occidente. Esta fue la segunda capital del imperio y estuvo gobernada por el exarca, un auténtico virrey rodeado de poder, pompa y boato. Es normal, por tanto, que allí se construyesen los más ricos edificios bizantinos de Occidente, los cuales son San Apolinar in Clas, San Apolinar Nubo y este de San Vital. En el 402, Rávena fue la capital del Imperio Romano de Occidente, en tiempos del emperador Honorio, y en el 493 fue la capital del reino ostrogodo de Italia, en tiempos de Teodorico. Después, poco más de un año transcurrió entre la muerte de Teodorico y el ascenso de Justiniano como emperador de Constantinopla. En Rávena, Justiniano comenzó a construir San Vital. Bueno, ¿y qué es este lugar? La iglesia de San Vital de Rávena, o San Vitale di Rávena, es uno de los templos más importantes del arte bizantino. Según la política de la época, la construcción de una iglesia que sobrepasara todo lo hecho por Teodorico era prueba evidente de la autoridad justiniana en Italia. También fue signo del debilitamiento del poder de los sucesores otorgados por Teodorico. Esta iglesia, consagrada a San Vital, es la más rica de todas las que erigieron los bizantinos en Rávena. Se levantó para dotar a esta gran ciudad de un templo digno de la que era segunda capital de su imperio, por lo que tenía un fuerte contenido propagandístico. En un comienzo, la posición de Justiniano en la capital del Imperio Romano de Occidente era insegura, pero en el 540 después de Cristo, sus ejércitos entraron en la ciudad. Inmediatamente después comenzó la construcción de San Vital, y tras 7 años de larga espera, la iglesia estaba lista. Los mosaicos de San Vital forman un gran conjunto centrado en el tema de Dios salvando a los hombres por medio de la Eucaristía. Predominan las escenas de ofrendas similares a la consagración y los emperadores portan objetos relacionados con este acto litúrgico, por ejemplo, un cáliz y una patena. La disposición de los personajes y las cosas. El orden de las figuras responde a un reflejo de la cosmogonía cristiana oriental, con lugares específicamente reservados a las figuras según su jerarquía. Los lugares centrales y altos de las bóvedas y arcos representan a las figuras asociadas a Dios o sus personificaciones, alrededor ángeles que tienen un alto rango y más cerca de la tierra los santos como intermediarios ante los hombres. Similitud con la tradición clásica. Estilísticamente, los mosaicos de la bóveda recuerdan muchísimo a la tradición clásica a causa de su vivacidad y de sus colores, a la representación de cierto sentido de la perspectiva y el naturalismo de las formas, incluso de los paisajes. De hecho, esta parte que está ahorita en pantalla fue terminada antes de la llegada de los bizantinos a Rávena, cuando aún estaba en el control de los ostrogodos. En el intrados del arco triunfal se desgrana un rosario de medallones, con Cristo en la clave, seguido de los 12 apóstoles y los santos Gervasio y Protasio, hijos de San Vital de Milán. En el cascarón de la bóveda hay una teofanía que podría ser un precedente del típico pantocrátor medieval. Se data del año 525 y también destaca su profusa decoración vegetal, en la que se enmarañan numerosas flores, pájaros y cuernos de la abundancia, todo rodeando más bien a un Cristo de aspecto helenístico. Es joven, imberbe y rubio, sentado sobre el globo terráqueo. Con la mano derecha ofrece la corona del martirio a San Vital y con la izquierda recibe la maqueta del templo del arzobispo Eclesio. Más abajo veremos varias escenas del Antiguo Testamento. La Trinidad, historias de Abraham, visión de Mambré y sacrificio de Isaac, ofrendas de Abel y Melquisedec. A ambos lados de las paredes aparecen representados los emperadores Justiniano y Teodora con sus respectivos séquitos.
Los mosaicos representan la presunta ceremonia de consagración de la iglesia de San Vital. Todos los personajes importantes están perfectamente individualizados y son reconocibles en sus retratos. En el lado izquierdo, el emperador Justiniano lleva como ofrenda una gran patena de oro. Va precedido por 2 altos dignatarios eclesiásticos. Uno de ellos lleva el incenciario y el otro el misal, y por el arzobispo Maximiliano, que lleva una cruz. Todas estas ofrendas aparecen ricamente decoradas con gemas, cabujones y esmaltes. Tras el arzobispo, en segundo plano, el banquero Juliano, que fue el que financió la construcción de la iglesia. Detrás del emperador hay 2 funcionarios del estado con toga. El primero sería el general Belisario, conquistador de Rávena. Cierra el cortejo la guardia personal del emperador con el crismón en sus escudos. En el lado derecho se muestra a la emperatriz Teodora que llevando un cáliz de oro. Va precedida por 2 dignatarios de la corte y va seguida por Antonia, esposa del general Belisario, y también su hija Juana. Cierran el cortejo las doncellas de la emperatriz. Aquí se ve el acercamiento de sus rostros. Numerosos símbolos y atributos sitúan a cada figura en una jerarquía muy rígida. Los monarcas están en el centro y tienen las vestimentas más ricas y las joyas más lujosas. Además de ir coronados, que es el poder terrenal, llevan un halo de santidad, que representa el poder espiritual. Constituyendo un claro paradigma del cesaropapismo bizantino, el emperador posee una categoría moral superior. La Iglesia y el Estado son una con él. Significa que es el rey Basileos, por mandato divino y mayordomo del mismo Dios, archisacerdote y apóstolos, y de ahí su rostro juvenil. Por cierto, era sexagenario. Los personajes están retratados con realismo y tienen mucha fuerza expresiva, pero son hieráticos y distantes. Su mirada es fija y penetrante, refleja el poder espiritual del emperador y sus seguidores. Sus pies en V flotan en un fondo neutro, indefinido, aludiendo a los lazos con lo sobrenatural y el alejamiento de lo terrenal. Todo indica que estas figuras están más allá de la simple humanidad. La perspectiva no existe y ha sido sustituida por un fondo neutro, dorado y verde en el caso del mosaico de Justiniano, y en el caso de Teodora es un fondo arquitectónico y tampoco hay sensación de profundidad. Ahora hablemos del mosaico de Teodora. El artista se ha permitido ciertas licencias en el mosaico de Teodora que no se hallan presentes en el de Justiniano. Quizá porque el protocolo del séquito femenino no era tan rígido, o quizá porque sus obras son de distintos artistas. El color es más rico y variado, los brocados, las telas y las joyas tienen más detalles e incluso existe un fondo arquitectónico con cortinas, fuentes y una venera situada sobre la emperatriz. Aquí veremos un detalle de las joyas de Juana, que era hija del general Belisario, y un eunuco descorriendo la cortina para que se vea la fuente. Es una preciosidad, si se fijan, cada detalle tiene muchísima atención y se ve muy bien. Ahora hablemos un poco acerca de este templo. Si bien el exterior de este templo es sencillo, ya que está hecho de ladrillo rojo, esto es prueba de que se le prestó poca atención a la parte externa de San Vital, al igual que cualquier otra iglesia de ese periodo. Pero sus ricas paredes de mármol policromo, sus columnas talladas de alabastro y, por encima de todo, sus mosaicos dignos del santuario hacen de San Vital un verdadero joyel. Algunas similitudes que San Vital comparte con San Apolinar el Nuevo es que ambos tienen una entrada por el nártex, una nave circular, naves laterales que la rodean, un arco triunfal que enmarca un santuario con un ábside y 2 cámaras laterales. ¿Y a qué me refiero exactamente con estos nombres raros? Bueno, es básicamente que esa es la estructura de ambos templos y comparten diversos rasgos, que son los que ya mencioné. Bueno, ahora algunas diferencias que tiene con San Apolinar el Nuevo es que San Apolinar es una basílica oblonga. Y esto quiere decir que es más larga, ya que el eje que dirige horizontalmente por el centro del edificio y divide la basílica a lo largo en 2 mitades iguales y lleva la mirada al ábside. Mientras que San Vital es una iglesia de tipo central,
Esto es gracias a que el eje es vertical, lleva el ojo hacia arriba desde el espacio de la planta central hasta la cúpula. Y bien, ¿cómo está conformada? Bueno, San Vital está más alejada aún de la tradición paleocristiana, sustituyendo la idea de espacio-camino de las primeras basílicas por el de la contemplación del ámbito celestial, con mayor carácter ascensional, gracias al esbelto tambor que sostiene la cúpula. Bueno, y ahora prepárense porque estoy a punto de explicar cómo está constituida toda la estructura. Y bueno, para comenzar, para acceder al templo, esto se hace por medio de un nártex descentrado que da paso a una sala de oración de planta central, con un doble anillo octogonal formado por el deambulatorio sobre el que se dispone una tribuna, sostenida por pilastras que delimitan un oratorio circular cubierto por la citada cúpula semiesférica. Esta está rodeada de exedras de 2 órdenes superpuestos con miradores de triple arcada hacia el altar mayor. El presbiterio está al fondo, con un tramo cubierto por una bóveda de arista y un cierre en bóveda de horno. A cada lado, las 2 estancias fastoforias, típicas de la arquitectura bizantina. Y bueno, si no sabes qué es esto, en particular se trata de 2 habitaciones con base cuadrada o rectangular que se encuentran simétricamente a los lados del ábside principal en fondo a las naves laterales. La afrótesis, que es el lugar destinado a preparar, consagrar y custodiar el pan y el vino, y al sur se encuentra el diaconicon, recinto donde se guardan los enseres litúrgicos. Y así, volviendo con el nártex, este tiene 2 puertas, una para los hombres y otra para las mujeres. Estas debían entrar por la nave de la epístola, que es al sur, y si estaban casadas, asistir a la Eucaristía desde la tribuna o matroneum, la cual está situada en el piso superior, sobre el deambulatorio. Además, la tribuna dispone también de palcos que dan directamente al presbiterio, reservados a las altas jerarquías, teóricamente el emperador y su esposa, pero dado que nunca llegaron a conocer el templo concluido, sería el exarca o el gobernador quien les representase. Para los hombres se reservaba la parte norte o del Evangelio, aunque de hecho ocuparían la planta principal. Si bien se ha perdido, es de suponer que la iglesia dispuso de un iconostasio, que separaba y ocultaba el altar durante ciertas fases de la liturgia, y un templete o ciborio sobre el mismo. Gracias por su atención. Aquí finaliza nuestra presentación. Que tengan un buen día.